buenas tardes. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Bienvenidos a esta programación en español del canal 17. Hoy vamos a abordar un tema interesante, pero también peligroso. Vamos a hablar del narcoterrorismo, del hecho, de la capacidad que tienen algunos dirigentes políticos para controlar el poder y hacer con ese poder no lo que necesitan sus pueblos, sino lo que a ellos les conviene. ¿Qué significa esto? Extender su mandato de manera indefinida y ejercer influencia en toda la estructura de la sociedad en la cual desempeñan funciones. Para hablar del narcoterrorismo, pues hemos invitado al ex embajador venezolano Thor Halvorsen. Él, durante el segundo mandato del expresidente Carlos Andrés Pérez, recientemente fallecido, pues fue el zar antidrogas de Venezuela. Así que con Thor Halvorsen, vamos a hablar de narcoterrorismo y seguridad, temas en los cuales es experto. Thor, gracias por estar acá. Encantado, y gracias por invitarme, Pedro. Embajador, ¿cuál es la función real? Porque por décadas hemos leído, escuchado del narcotráfico, pero de un tiempo para acá, ese narcotráfico lo han asociado con el terrorismo y entonces han hecho una palabra compleja que leemos mucho, que escuchamos con mucha frecuencia, narcoterrorismo. ¿Usted nos podría definir concretamente lo que significa? Sí, cómo no. El fenómeno es el siguiente. Desde que entró Chávez, para un ejemplo, vamos a usar eso como ejemplo, como el presidente de Venezuela, poco a poco él ha abierto las puertas a todo lo que es delincuencia, terrorismo a nivel mundial, y usan a Venezuela como sus oficinas principales y de ahí despachan todos sus directrices, quiero decir, todos los negocios en narcotráfico, terrorismo, instrucciones, etcétera, a nivel mundial prácticamente se están manejando desde Caracas y el interior de Venezuela. ¿Pero consideras que Chávez tiene capacidad para esto tan complicado o que tiene un equipo tan avesado, tan maduro para realizar esta función? Sí, cómo no. Pero ha cometido muchos errores y se le está descubriendo poco a poco las costuras a Chávez. La relación que él sostuvo y tiene todavía con FARC, que es lo que más producen la droga en a las guerrillas colombianas. A las guerrillas colombianas, correcto. Ellos, por su lado, hace años vienen supliéndole a Hezbollah y Hamas, por ejemplo, en los países árabes, sea a través de África o directo, y ellos son los que suplen el sur de Rusia y muy fuertemente en Europa. Con drogas. Con drogas. Digo esto, porque yo sé que tenemos poco tiempo. Para darte un ejemplo de esto es que los líderes de Hamas, los líderes operativos en todo lo que se refiere a terrorismo, tienen sus grandes reuniones, no en Damasco ni en Teherán, lo sostienen en Caracas, con el beneplácito y la autorización y la bienvenida de Hugo Chávez Frías. Esto ya está comprobado, las evidencias están ahí, fotografías, evidencias, donde ellos se reúnen imagínate tú, nada más ni nada menos en Fuerte Tiuna, que es para los televidentes. Escucha que el Fuerte Tiuna es la base militar más importante de Venezuela. De Venezuela. Y de ahí ellos se organizan, hacen lo que tienen que hacer, vamos a hacer como una junta directiva, este año vamos a ocuparnos de esto y esto y esto. Están muy ligados al narcotráfico, porque ellos se suplen con dinero para todo lo que están haciendo en el Medio Oriente, además de lo que ellos reciben de Irán, es a través del narcotráfico. Ese es el gran billete de ellos. Y el gran negocio de ellos. Embajador, el narcotráfico no es suficiente, tienen que liar esto con el terrorismo. Claro, pero pues ya va. No, pero estamos hablando de grupos que ya están reconocidos como terroristas. O sea, se refiere a la FARC, de Colombia, al Hezbollah, Hamas y el yihad palestino. ¿Es correcto? Yihad, sí. ¿No? Ok, palestino. Los jefes de las partes operativas, los directores de la parte operativa en lo que se refiere a cómo van a actuar, vamos a decir, para ese año hoy de inmediato, ellos son los que son
los miembros que se reúnen en Venezuela. Es como una junta directiva, bueno, se reúnen todos. Sí, como si fuera una empresa, pero una empresa criminal en este caso. Es eso mismo. Y el máximo jefe es Hugo Chávez Frías. Obviamente, él se trata de apartar para que no aparecer, pero no puede decir que no sabe ni no está enterado de todo esto. Igual que antes el narcotráfico, voy a desviarme un poquitico, que venía hace años, de los años 80 hasta mediados de los 90, todo ese narcotráfico que venía de Colombia, Venezuela, hacia el norte, que venía por Centroamérica, México y los Estados Unidos, son las rutas establecidas en los años 80 por Pablo Escobar Gaviria. Y el jefe en esa época era Fidel Castro, el que ha reemplazado a Fidel. Esa fue la época en la que usted estuvo como SAR antidroga en Venezuela. Y antes también, pero ya eso era, acuérdate que Pablo Escobar pasó 8 meses en Cuba y pasó mucho tiempo en Nicaragua, en la época de los sandinistas, ya montando la ruta, ya, tú sabes, bien, montándolos bien, para penetrar con la droga hacia los Estados Unidos. El que ha tomado ahora esas mismas rutas, esas mismas vías, todo eso, ya no es Fidel. El que maneja todo eso se llama Hugo Chávez Frías. Ejemplo, que uno que no está al tanto no se da cuenta. Cuando los hondureños, con mucha valentía, los militares y el Congreso deciden salir de Celaya, ellos saben ya que Celaya es una ficha de Hugo Chávez Frías y que Hugo Chávez Frías y él son compadres en lo que se refiere a la droga que pasa por Honduras y va hacia México y hacia los Estados Unidos. Él era una pieza muy importante. No tenía nada que ver con... Bueno, lo que perdieron fue una ficha importante. Esa ruta para ellos es importantísimo, que lo perdieron, que era el que lo ¿Y la han podido suplir? ¿Han podido encontrar? No han podido. Hasta ahora no han podido en Honduras. Bueno, han intentado por varias vías, pero fíjate, le han agarrado varios aviones y ya no se atreven. Pero antes entraron los pilotos como por su casa, en Honduras, cuando estaba Celaya. Bueno, eso es una parte. Sí. Volviendo pero es una parte muy importante, porque todo esto está ligado. Estamos hablando del narcotráfico y el terrorismo. Sí, que es una combinación extremadamente peligrosa. Total. Ahora, en lo que es peligroso ahorita, que yo lo veo de un peligro inminente, esta asociación de los fundamentalistas del Medio Oriente, vuelvo a hablar, Hezbollah, Hamas y la Yad palestino, esos 3 grupos, además del negocio del narcotráfico hacia el Medio Oriente, África, Europa, ellos están produciendo armas, explosivos y cuantas cosas te puedes imaginar en Venezuela, y están usando esas rutas. Han llegado a Venezuela cientos de paramilitares de Irán. Hezbollah, bueno, hay yo no sé cuántos cientos de miembros. ¿Cuál es el propósito de concentrar en Venezuela, en el continente americano? Porque Chávez le abrió las puertas, Pedro. ¿Y qué centro pegado al Caribe? Los Estados Unidos ahí mismo. Si ya, como dije aquí, un programa con evidencia, ya tienen misiles de Irán, misiles de Rusia, etcétera, etcétera. Y además de los productos que vienen triangulados, que van desde China a Venezuela, lo reempaquetan para mandárselo a Hezbollah en Siria. No, es algo terrorífico lo que está pasando. Y lo que es lamentable es que el pueblo aquí en los Estados Unidos, muy pocos entienden lo que realmente está pasando. ¿Y la clase dirigente venezolana se ha percatado de esto? Pocos, porque uno no ve denuncias, no aprecia... Bueno, es que en los medios no se pueden denunciar este tipo de cosas en Venezuela. Está prohibido. Yo en Venezuela estuviera preso ya. Pero inmediatamente. Fíjese otro punto. En un programa aquí yo te señalé los cargamentos, por ejemplo, en la fábrica completa de explosivos
que agarraron en un barco mercantil en Turquía que iba a Venezuela, ¿te acuerdas? Me lo recuerdo, sí. Para la fábrica de tractores en Venezuela. Uno denuncia aquí, igual que denuncia en otros lados. Eso, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Y esa fábrica existe y se está produciendo explosivos. ¿Y esos explosivos para quién es? Esa es la pregunta que yo hago. ¿A quién es el...? Embajador, ¿considera que después que el presidente Uribe dejó la presidencia de su país, el presidente Hugo Chávez ha adquirido más confianza, está tratando de incentivar este tipo de gestión o la ha detenido para lograr conservar el poder? ¿Cuál es la opinión? No, yo no creo que ha detenido nada. Él aparece que ha detenido, pero nosotros tenemos información que todos los planes que él tiene en mente sigue avanzando full chola, como decimos nosotros. Ahorita hay varias, obviamente tiene varios impases. Él tiene un impasse muy fuerte con este árabe, por cierto, que es de Valencia, en Venezuela, Walid Maclet, que está preso en Colombia, y parece que Santos se lo va a trasladar en la extradición, en vez de mandarlo aquí, lo va a mandar a Venezuela. ¿Por qué Santos envía a Venezuela a este hombre? Mira, yo creo que ¿Su opinión? Mi opinión personal es, pienso que Santos es un tremendo presidente, pero creo que en esto está cometiendo un error, porque Chávez no se le puede creer absolutamente nada, absolutamente nada. Y él está buscando, obviamente, de mejorar las relaciones, especialmente en la frontera. Él sabe que la FARC está metido en Venezuela y de Venezuela vienen a Colombia a crearle problemas a él. Y uno de los puntos que ellos lograron solventar, parece, o dicen, es esto de que Chávez le prometió sacar la FARC de Venezuela, que eso también es mentira. ¿No cree que lo haya hecho? No. Pero Santos dijo que sí. Santos admitió que habían logrado... ¿Pero qué ha logrado? Metieron ahorita, agarraron un preso que fue una operación de la inteligencia cubana. ¿Cuál es el que procedía a Suecia? Joaquín Becerra. ¿Cómo fue esa operación? Bueno, el que lo montó, la trampa lo montaron en la inteligencia cubana, que fue traer a este editor, miembro de la FARC, alto miembro de la FARC, que estaba viviendo en Suecia, que maneja él es editor de una página web, tengo entendido, la página digital, sí. ANCOL se llama la revista. Pero esa empresa, ONG, que él maneja en Suecia, es una ONG que lo que hace también recolecta fondos en Europa para la FARC. Volvemos a lo mismo. Y él es el líder de eso, muy estimado dentro de la FARC. Pero si Chávez es aliado, explíqueme, embajador, si Chávez es aliado de la FARC, sí, ¿cómo va a permitir que la inteligencia cubana monte un operativo para detener a un dirigente de la FARC que a su vez él va a entregar a Colombia? Porque él hizo un acuerdo con Santos. ¿Un acuerdo con Santos? Él hizo un acuerdo con Santos de entregarle hasta donde él pueda miembros de la FARC, pero de jerarcas. Entonces, él no lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es otro jerarca que hay posibilidades de poner la mano? Que está en Suecia. Y el que montó la operación, como vuelvo a repetir, fue la inteligencia cubana, que lo traen de Suecia bajo un pretexto de hacer algo en Venezuela, unas reuniones en Venezuela. Cuando él llega a Maiquetía, al aeropuerto en Caracas, en Maiquetía, le ponen la mano y se lo mandan como él había ofrecido a Santos, se lo mandan a Santos en Colombia. Es un caso bien complejo y de caso Maclet vamos a hablar también después. Sí. Este hombre, tengo entendido, había una orden de captura del Interpol. Como si este hombre, contra Becerra. Contra Becerra. Ah, sí. Como si había una orden de captura del Interpol en su contra, este hombre podía vivir en Suecia y podía viajar, podía tomar un avión. Tú mismo te estás haciendo No, yo me lo pregunto, yo no sé. Simplemente contestado es los suecos, no digo los suecos, en general hay la izquierda en Suecia, por la labor publicitario y la labor de penetración de la FARC en lo que se refiere a los medios, de que ellos están con el pueblo, contra los opresores, contra la oligarquía, y los suecos, que no entienden lo que está pasando, le han dado refugio en Suecia. Suecia es un país donde han recibido muchísima gente en asilo, y él es uno de ellos. Ahora, y en este caso, obviamente, Suecia, el gobierno, no le ha hecho caso a la Interpol. Te contesto más.
pues es posible que este se monte un avión y se va de Suecia hasta Maiquetía. Sí, ¿cómo es posible que aborde un avión en Suecia Bueno, sin no problema le en pasó Suecia? nada, ningún problema. Donde lo arrestan son las autoridades en Venezuela, mandados por Chávez, aunque Chávez ahora se echa para atrás porque tiene la ala radical en Venezuela fúrico con él por haber entregado a este señor, Becerra. O sea, hay partidarios de Chávez molestos con el presidente Chávez por haberlo entregado. La parte radical es muy molesto, pero si tú ves las denuncias son contra Maduro, el canciller, y contra el ministro de Relaciones Interiores. A Chávez no lo toca. A Chávez no lo toca. Yo te lo digo aquí de entrada. Nadie en Venezuela no mueve nada sin la autorización de Chávez, especialmente un caso de esto. Ahora, el caso de este individuo, que no cabe duda, es para hacerse muchas preguntas y yo creo que nos quedamos la mayor parte de las veces sin respuestas. Aparte del caso de este individuo, el presidente Santos, en la conversación que tuvo con Chávez hace 2 semanas, si no me equivoco, atrás, ¿qué acuerdos dice usted que llegaron? ¿A qué tipo de convenio? Mira, yo no sé todo, es imposible saberlo todo, pero tengo entendido que fueron 10 puntos, de los cuales hubo el pago de lo que se le debe a los empresarios en Colombia, que creo que Chávez ya está cumpliendo con eso. Un puente que se había derrumbado en la parte de Colombia y Chávez ofreció hacer el puente. Bueno, el puente ya está hecho, para que sepa. Ya lo hizo. Bien rápido. Bien rapidito. Así que hay mucho interés. La pregunta debería ser, perdóname Pedro, la pregunta debería ser, ¿cuál es el interés tan bárbaro de Chávez? Esa es mi otra pregunta. O sea, después que me expusiera todos los puntos que discutieron, algunos que tienen que ver con la captura de los narcoterroristas. La pregunta es, ¿por qué Chávez está tan desesperado en tener a Maclet? Él está desesperado porque él sabe que Maclet tiene el buche lleno de información. Por ejemplo, él puede, igual de lo que estamos hablando ahorita, comprobar de la cantidad de toneladas que entraron a los Estados Unidos vía esa ruta de Chávez, que desde Venezuela, y hasta yo vi Maclet el otro día hablando en televisión, lo vi hablando de que los aviones salían de Apure, algunos aviones salían de Apure, full. Apure es un estado venezolano, para beneficio de nuestros televidentes. Exacto, salían directo de Apure directo en este caso eran unos aviones grandes, del gobierno venezolano, directo a México. ¿Y por qué México? Porque México es el centro de distribución y de ahí, de México es a través de los Zetas y este otro grupo en el Pacífico se llama, ayúdame aquí, bueno, es uno de los 2 grupos, ahí hay 2 grupos fuertes. Ellos penetran la frontera de los Estados Unidos. Pero esto viene desde hace mucho tiempo. Fíjate que cuando López Obrador pierde las elecciones, Chávez dice en ese momento que él iba a emprender una guerra asimétrica en México. Que la gente se olvida. ¿Y considera que esa guerra asimétrica tiene que ver con el narcotráfico? Por supuesto, y es parte de lo que tú estás viendo en México ahorita. Es impresionante la desestabilidad que hay en México ahorita, la cantidad de muertos. Ayer estuve leyendo unos informes de que hay ahorita, por culpa del narcotráfico, en 2 años 38,000 muertos. Hay que ver lo que son. La violencia que hay en México es terrible. Es bárbaro. Bueno, en Venezuela en 10 ya vamos por 160,000 muertos, asesinatos. México ahora en 2 años por 38, 39. Ese paso va a superar a Venezuela. No, por supuesto. Pero lo que te quiero decir, el que está promoviendo todo esto, todo, galopantemente se llama, vuelvo a repetir, Hugo Chávez Frías. Pero ¿qué información puede tener el señor Maclet que Chávez teme tanto? O sea, ¿qué puede decir Maclet? Es cierto que Maclet también tengo entendido que es de ascendencia árabe, sí, que su familia es árabe, que esa zona del centro de Venezuela, muchos comercios son árabes. Mira, y Pedro, muchos son palestinos, aparte de que hay grupos libaneses, pero muchos son palestinos. Te lo voy a contestar de esta manera. Déjame decirte que estoy sumamente preocupado, porque con la infiltración
a Venezuela libre, digo infiltración libre, puertas abiertas a estos fundamentalistas de los países árabes. Volvemos a repetir, lo de Hezbollah, lo de Hamas y lo de Jihad palestino, que son, yo no se puede calcular, pero ya van por varios miles, que la intención de ellos no es nada bueno hacia los Estados Unidos, hacia este país. ¿Pero considera que están tomando a Venezuela como una especie de base? De eso mismo. Para atacar en su momento a Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Con una guerra asimétrica también? Definitivamente. Y Maclet, obviamente, siendo también, además que es árabe, siendo uno de los líderes de uno de los carteles en Venezuela, uno de los carteles fuertes de Venezuela, donde estamos hablando... Y que se desarrolló rápido, porque tengo entendido que la familia de Maclet o algunos miembros de su familia estaban relacionados con asuntos ilegales, pero no con el narcotráfico. Sí. Y que cuando Chávez llega al poder es cuando estas personas que estaban fuera de la ley, pero se vinculan al narcotráfico con el gobierno de Chávez. Sí, pero fíjate, para Maclet es un, como decimos nosotros coloquialmente, es un tiro con los árabes que están entrando, que están buscando relacionarse con la droga. Utilizar un árabe ya establecido en Venezuela, que está dispuesto a inclinarse, a ayudarlos a ellos. Pasé, en el caso de Maclet, creo que no creo que es una cuestión ideológica, sino que es gana dinero y poder. Maclet no es por ideología desde su perspectiva, sino que es una cuestión de ambición económica. Yo creo que sí es eso. Yo no creo que es una cuestión ideológica. No te puedo decir con seguridad, pero esa es la opinión. La opinión mía y de otros. ¿Y Santos se prestaría a este juego sabiendo el peligro que encierra? Porque yo creo que Santos no se da cuenta de quién realmente es Maclet. Aquí también se cometieron muchos errores referentes a Maclet. Aquí tengo entendido que el Departamento de Justicia, aquí la FBI y Justicia hicieron el pedido, los trámites, en menos de 72 horas y se lo pasan a la Cancillería de aquí al Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado se pasaron casi 3 meses o más para pedir la extradición. Ya Venezuela había metido todos sus papeles. Aparte mucho de que antes. Maclet es venezolano de nacimiento. Exacto, y él tiene algo que los venezolanos picaron adelante, no solamente con el pedido, sino picaron adelante porque él también parece que ha cometido algunos asesinatos en Venezuela. Entonces no es solamente el narcotráfico, sino los crímenes. Y Chávez, lo que él tiene miedo es que Maclet vaya a hablar y decir, involucrarlo a él, que está metido en todo esto. Ya lo ha involucrado, pero con todos los hierros. Más todavía. Más todavía, especialmente con negocio y más actos de terrorismo, además del tráfico, actos de terrorismo que Hezbollah, Hamas y Jihad están y van a provocar aquí en los Estados Unidos. Fíjate, han agarrado muchos árabes que son miembros del Hezbollah en la frontera entre México y los Estados Unidos. No sé si está al tanto de eso. Bastante han sido... ¿Y se ha comprobado que algunas de estas personas provenían de Venezuela? Todos vienen de Venezuela y todos vienen con pasaporte venezolano. Y algunos tenían hasta el emblema de su organización. No, es serio, muy, muy serio. Pero Chávez, al hacer esto, se está arriesgando a situaciones bien complicadas, bien complejas, a denuncias internacionales, a demandas internacionales y por supuesto también a que lo impugnen ante algún tribunal internacional. Sí. Bueno, yo estoy seguro que eso viene. Yo no tengo ninguna duda que eso viene. Y eso viene mucho antes de lo que la gente se imagina. Porque Chávez ha cometido, por delegar muchas cosas, ha cometido muchos errores que se han descubierto. Obviamente yo conozco más, pero hay cosas que no se pueden hablar todavía. Sí, eso me lo decía antes de iniciar el programa. Porque están en pleno desarrollo las investigaciones. Pero
Chávez es el jefe, de eso no hay ninguna duda. Embajador, a mí me sorprende, y no estoy poniendo en duda lo que usted está diciendo, Sí. ni mucho menos, me sorprende la ingenuidad del presidente Santos, del presidente de Colombia, al llegar a este tipo de arreglo con el presidente Chávez. Y me sorprende también pues la falta, digamos, de algún tipo de acción por parte de organismos internacionales que tienen que estar conociendo esto que está aconteciendo en Venezuela y que usted está denunciando. Bueno, Santos recibe la presidencia de un hombre que fue directo y sí entendía mucho mejor a Chávez. Uribe sabía que Chávez no se le podía creer nada. Y a la prueba me remito, y si tú ves para atrás, Uribe tenía razón. Peló 2 veces con Chávez y se dio cuenta que Chávez no es un hombre con honor. De palabra. No es un hombre de palabra. Si no me equivoco, se lo dijo en México, le dijo algo así, pórtese como un hombre, algo de eso. Sí, no, pero es que Chávez no es un hombre de honor. Santos le tocará lo mismo, va a tener que descubrir tarde, lamentablemente, de que Chávez lo va a traicionar. Cualquier cosa que están haciendo ahorita, Chávez lo va a traicionar seguro. Ahora, la situación de Colombia y Venezuela, de Venezuela con sus países vecinos. Ahora estamos leyendo denuncias de que apoyó candidatos a las elecciones de Perú, de que también está dispuesto a apoyar a la presidenta Fernández en su campaña reeleccionista. Todo esto, ¿qué le produce a Chávez? ¿Qué beneficio le trae al presidente Chávez? Bueno, tiene aliados por todos lados. La cosa que Chávez ha logrado, y lo ha hecho muy bien, es comprar todo el mundo, y tú lo sabes, Pedro. Él tiene a Ecuador, Bolivia, Fidel, no te digo, y Cuba, esta islita, del Caribe. Del Caribe. La isla del Caribe la tiene cuando él necesita, cuando él necesita el voto de ellos en la OEA, donde sea, ellos inmediatamente levantan la mano. Y no es solamente por cuestiones que le está dando descuentos en petróleo, le regala petróleo, etcétera, y eso va mucho más allá. Es lamentable lo que ha hecho Chávez en toda la zona. Lamentable, y esto va a ser un costo para los venezolanos muy elevado en los próximos años. ¿Sale Chávez por elecciones o usted considera de que pueden ocurrir otras situaciones en el país? Mira, yo soy de la opinión que todas las cosas que se hacen para salir de Chávez son legítimas, todas. Si sale por las elecciones, bienvenido. Si sale por otra vía, bienvenido. Si sale porque los americanos deciden que ya están hartos y cansados, sea los americanos o la comunidad internacional deciden ya con pruebas, porque ya las pruebas están aumentando y se van a aumentar en los próximos 2-3 meses. Te acordarás de mí. Esperemos, tendremos otro programa en 3 meses entonces y hablaremos aquí hablando contigo. Embajador Otto Halvorsen, muchísimas gracias. Cómo no, Pedro, encantado. Antes y gracias. de despedirnos, quiero recordar en este programa al doctor Orlando Bosch, que recientemente falleció, un cubano luchador incansable por la democracia y por la libertad en su país, un hombre realmente que entregó su vida a lo que más amó, a Cuba y a su familia. Así que un honor a la memoria del doctor Orlando Bosch.